Hoy en Cocina de Autor tenemos una invitada particularmente especial, si vale el énfasis, la narradora de cuentos Alejandra Camilla, futura novelista y ensayista también, que además de la singularidad, la delicadeza de su escritura, tiene el rasgo hasta ahora inédito en estas charlas de ser descendiente de japoneses, y vamos a hablar también de cómo esa cosmovisión, esa sensibilidad, esa manera de mirar el mundo y el idioma que viene del lado de su padre, ha influido en su manera de escribir los hermosos cuentos que escribe. Alejandra, como hacemos siempre en este ciclo, insidiosamente nos metemos en la intimidad de la escritura de los autores y autoras que nos interesan, que den aquí justamente testimonio de esos quehaceres. Vos te has dedicado por ahora en exclusividad al cuento, al relato. Te has formado con dos grandes maestros, un maestro y una maestra, con Inés Fernández Moreno, con Abelardo, que además estaban emparentados entre sí en la manera de pensar la narrativa. Pero me gustaría saber si antes de esa decisión de ir a esos talleres vos ya pretendías ser escritora, si ya tenías cosas escritas. En todo caso, ¿cómo empezó a picar o cuándo empezó a picar ese bichito de la escritura de ficción? Mi idea de ser escritor era muy diferente a la que hay ahora en general, que yo veo en los chicos o gente joven o algunos adultos. ¿Cómo era tu idea y cómo te parece que es ahora? Yo me formé con una biblioteca muy clásica. Entonces, para mí, escritor, lo más cercano y como a la mano que tenía era Borges. Mi idea de escritor era Shakespeare, Cervantes. Entonces, por supuesto, con esa idea de escritor nunca se me había ocurrido ser escritora. ¿Te parecía que era algo que estaba demasiado lejos, demasiado arriba, por ahí? No, porque eso ya implicaría una aspiración. Tampoco no los miraba desde abajo. Estaban los escritores y yo de una manera muy natural escribía todo el tiempo. Eso no tenía nada que ver con la literatura. Claro, era un quehacer personal, una Era actividad lo casi... mismo que comer o ir al colegio o no, la vida, era parte de la vida. Por otro lado, había gente que lo había hecho muy bien, pero con esa idea de escritor nunca pensé en ser escritora. Interesante, o sea, practicabas lo mismo que esos autores que admirabas, pero suponías que era otro tipo de actividad. ¿Desde cuándo, Es otro tipo de actividad. desde cuándo escribías llevabas a cabo ese otro tipo de actividad? ¿Desde muy chica? Sí, escribí siempre. Obviamente acorde a cada etapa. Tenía, no sé, 7, 8 años y llevaba un diario donde escribía mis impresiones personales de la vida de una persona de 7 años, con una llave que llevaba colgada conmigo. O sea, eso era algo secreto, nadie podía tener acceso a esa escritura. Sí, era algo secreto. Y después, no sé, en la adolescencia, por ejemplo, escribía muchísimo, hormonalmente, digamos. Y Propio de la edad. claro, y mandaba muchas cartas. En esa época todavía había correo normal. Claro, tu Quiero decir, no adolescencia es digital. desde los años 80, digamos, más o menos. Mi adolescencia, depende de cómo contemos. Yo hice, por ejemplo, la secundaria hasta el 83. O sea, fines de los 70, principios de los 80. Claro, y en esa época efectivamente no existía ni el email, no existía ni la computadora accesible para todo el mundo. No, Digamos. no, mucho después. Ni el teléfono pegado que tenemos ahora. Así que es un órgano suplementario del cuerpo Sí. ya a esta altura, ¿no? Entonces sí, escribí siempre, pero sin
prestarle mayor, sin creer que eso fuese algo especial. De hecho, hasta cuando era chica creía que todo el mundo escribía. Me parecía algo muy natural, porque siempre veía a mis padres escribir, no sé, en el colegio la gente se sentaba y escribía. Claro. Entonces, me parecía algo muy natural. ¿Tus padres escribían qué clase de cosas? ¿También escribían? No tengo idea, digo de cómo ¿Los veías observan los niños a los adultos? a los adultos que se sentaban en el escritorio. Había un espacio en la casa que llamábamos la biblioteca, que tenía efectivamente libros y un escritorio y un espacio de lectura, y se sentaban ahí y escribían. ¿Y tus padres qué hacían profesionalmente o para ganarse la vida? Mi mamá había sido docente y mientras yo era chica siguió siendo docente de, ahora se usan otras palabras, pero con chicos con síndrome de Down, con capacidades especiales. Pero después dejó de trabajar y mi papá trabajaba para una empresa japonesa en la pesca, en la industria pesquera. Pero la actividad, que era una actividad más bien comercial, administrativa, Y de fue ventas. variando de acuerdo a las condiciones de Argentina. En los 60, él empezó atendiendo barcos atuneros en el puerto de Buenos Aires, cosa que hoy parece un delirio. Sí, 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 de otro mundo. De otro mundo. Después atendió muchísimo tiempo cargueros en la Patagonia. Barcos con bodegas muy grandes, se llamaban Super Reefer Carriers. Y después vinieron los contenedores, o sea, cada vez pasaba algo y había que cambiar de actividad. Después fue agente en los 90 hubo una cosa que se llamaba el charteo, que se asociaban un armador extranjero y uno local, y el extranjero, el japonés, podía traer barcos poteros, que son los que pescan calamar. Entonces administramos, yo ahí ya estaba trabajando con él, en los 90 administrábamos estos poteros japoneses argentinos. ¿Tu padre es japonés, nacido en Japón, o es Sí, hijo sí. de japoneses? No, vino trabajando para esta empresa. Vino a atender un barco en Necochea y mi mamá es de Necochea. Y ahí surgió la Sí. posibilidad de que hubiera una De mí. Alejandra Camilla. Exacto, exacto. ¿Sos hija única? No, tengo un hermano. Un hermano. ¿Tu hermano también escribía como vos? No. Él nada que ver. No. ¿Y no te llamaba la atención que vos decías todos escribían, pero tu hermano en particular no? Y mi hermano siempre fue especial, una persona especial. Entonces, que él hiciera las cosas de manera diferente a todo el mundo no me llamaba la atención, Claro. porque en otros sentidos hacía las cosas de modo diferente a todo el mundo. Claro. ¿Y en qué momento vos empezás a descubrir que esa actividad que vos te parecía que la hacía todo el mundo y que era escribir, pero que no tenía que ver con esa literatura que hacían los autores que estaban probablemente en la biblioteca familiar, ¿en qué momento vos empezás a darte cuenta de que eso también era hacer literatura? Había como pautas, algunas muy ridículas, muy graciosas. De manera seria, a los 40 años que gano un concurso, solo con la idea de ganarme el premio que me interesaba. ¿Por el dinero, por el prestigio, por las dos cosas? No era ni dinero ni prestigio, era un concurso de supermercado. Yo había tenido un bebé, estaba muy cansada,
me separé embarazada, entonces me ocupaba sola del bebé. Trabajaba todo el día en el centro, en esta oficina. Y había un concurso en el supermercado para irse un fin de semana a un spa. Ah, entonces querías ganarte ese premio. Me pareció... Querías garantizarte un fin de semana Quería solo eso. que te mimen, que te cuiden y llevar... ¿Y te fuiste sola o con el bebé? No, bueno, un psicólogo se hace un festín con esto, pero no fui, lo gané y no fui. Entonces tal vez tenía que ganarlo para eso, para darme cuenta que podía escribir. Y ahí, porque yo pensé, lo gané y pensé que pasaba a retirar como un voucher. Y me dijeron, no, va a haber una recepción, algo, una ceremonia. Y era en el Sheraton y los que ganaron el segundo y tercer premio se dedicaban a escribir. Entonces ahí es como, y todos me preguntaban qué había escrito. Y yo decía, no, yo no escribo, yo escribí esto para presentar acá. Y ahí me empecé a dar cuenta y mi madre estaba leyendo un libro de Inés Fernández Moreno. Me dijo, si vas a buscar a alguien que te acompañe, puede ser esta escritora porque es buenísima. Yo tuve el placer y el honor de publicarle a Inés su primer libro de cuentos. ¿En serio? Sí, en Alfaguara. ¿El primero cuál fue? Ay, no me acuerdo ahora del título. Solo me acuerdo del título que ella le quería poner al libro y que le dijimos, estás loca, te estás tirando tierra a vos misma, porque a ella le pesaba mucho tener ese apellido. Claro. Hija y nieta de escritores, Sí, y sobrina también de escritores famosos. Entonces el libro, aludiendo al famoso poema del abuelo de Baldomero, de los 70 balcones sin ninguna flor, le quería poner el título Sosteniendo balcones, como diciendo, lo escribo con todo el peso. Sabía, pobre. Y le dijimos, no, Inés, tus cuentos son buenísimos. De hecho, el libro lo presentamos con Ani Yúa, gran amiga de ella, y gran estímulo para Inés, que también empezó a escribir o a publicar a una edad relativamente tardía, ¿no? Sí. No me puedo acordar ahora, no sé si era La vida en la cornisa, me parece. La vida en la cornisa, yo le hice la contratapa en la última edición. Mira, o sea que estamos ligados por la querida que además falleció hace poco, lamentablemente. En noviembre. Exactamente. Sí, el 11 de noviembre del año pasado. O sea, hace casi un año, un poco más de un año. Hace poco más de un año. ¿Y entonces fuiste al taller de Inés? Por sugerencia de tu madre. La busqué y justo Inés vivía muy cerca de mi casa. Claro, ella vivía ahí en Parque Chas, exacto, en la calle Baunes, me acuerdo. Sí, y empecé a hacer taller con ella y me encantó. Y enseguida, a los pocos encuentros, me dijo, vos tenés que ir al taller del que fue mi maestro. Y yo la pasaba muy bien en la casa de Inés y no quería. Le dije, no quiero ir a... Y además me fijé cómo era Abelardo, todo y... ¿Te parecía que era más áspero que Inés, ¿no? Un poco más. Sí, y no era... La pasaba muy bien. Inés era... De hecho, nos hicimos muy amigas después. Yo la acompañé hasta que se fue. Estaba con ella cuando se fue. Y bueno, empecé a ir al taller de Inés y después ella me dijo que tenía que pasar al de Castillo y después de resistirme un año o un poco menos, pasé. Fuiste, o sea, pasaste de Parque Chas a Congreso. Él decía Balvanera. Claro, porque técnicamente, o sea, si uno busca en el catastro municipal, el barrio de Congreso no existe, le llamamos Congreso, pero el barrio es Balvanera. Es verdad. Y además es un nombre, suena como más literario. Es muy lindo, Balvanera. Balvanera, de hecho, aparece creo que en los cuentos de Borges lo llama Balvanera también, a Congreso. Sí. ¿Y cómo fue la experiencia? Más allá de tu resistencia, ¿te sirvió también, obviamente, trabajar con Abelardo? Por supuesto. La experiencia con Inés fue como la entrada amable y con Abelardo fue como el rigor del
trabajo en serio, ¿no? Y Pero que también lo disfruté muchísimo. Sí. Además, bueno, Abelardo, detrás de esa cosa un poco osca que había un corazón y una afectividad. Además, siempre estaba por ahí cerca a Silvia, ¿no? Sí, pero Abelardo en sí, conmigo fue siempre muy dulce, muy amoroso. Era un poco una pose. Sí, un poco. Él construyó un personaje de escritor que era un poco el modelo de su generación, ¿no? El escritor como el tipo que tiene que vivir una vida intensa, Sí, áspera, fue que boxeador. boxea. Claro, esta cosa de que le gustan las cosas viriles, ¿no? Sí, estilo Este, Hemingway, ponele. claro, ese era el modelo del escritor norteamericano, ¿no? Sí, Que además, o veía una cámara o algo y hacía así. sí, efectivamente levantaba una ceja, sí. Ponía cara de Y tal escritor. vez en el taller estaba muy divertido y Sí. muy amoroso y de repente... Se acordaba de que tenía que poner su cara de escritor Castillo. Sí. Pero la cuentística de Abelardo precisamente da cuenta de todos esos distintos registros de la afectividad, ¿no? Porque hay cuentos donde se ponen en los zapatos de un chico, como Conejo, por ejemplo, ¿no? Sí. Después tiene cuentos tremendos como Patrón, ¿no? Ese cuento que fue llevado incluso al cine, y cuentos que tienen que ver con el mundo del box, y bueno, también el tema del alcohol ha sido un tema importante en la vida de Abelardo y aparece, Sí, ¿no? y toda una época representa, ¿no? Porque también hay cosas que sería interesante releer ahora, por ejemplo, el lugar donde ponía a la mujer. Y sí, claro. No lo dejarían hoy en día decir las cosas que decía. No, claro, más allá de que obviamente vos lo sabés también como yo, que las voces de los narradores o que a veces son los propios protagonistas no necesariamente tienen que reflejar la posición del autor. No, y además, inclusive el autor no habla del todo por sí mismo, también habla por su época, ¿no? Claro, también está eso, que uno habla, es como pedirle a los griegos, hay gente que se queja de que los griegos de la antigüedad inventaron la democracia, pero también sostenían la esclavitud como... Claro. Y bueno, era la mentalidad de la época, no se podía no pensar así, digamos. Sí, o cuando cuestionan si, no sé, en otra época se mató gente para la independencia o para la revolución, y se mataba gente en esa época. Sí. Eran Hoy también las se mata, reglas. pero digamos, hay eufemismos, ¿no? Totalmente. Hay esclavitudes, formas de esclavitud que están solapadas bajo... O se hace que cada uno se mate solito. También, cómo no. Ahora, es interesante, ¿no? Cómo vos, evidentemente, tenías una sensibilidad, un universo y también una mirada sobre el mundo que no permitió, digamos, que te quedaran marcas. Muchas veces lo que pasa, independientemente de lo bueno que sean los maestros o las maestras, que la gente que sale de un taller escribe un poco a la manera del... Pero tus cuentos no tienen muy poco que ver con los de Abelardo, ni hablar. Pero también son distintos de los textos de Inés, ¿no? En ese sentido me parece un mérito tanto de ellos como maestros que no te inculcaron consciente o inconscientemente hay que escribir así, y también tuyo de darle lugar a esa voz personal y a ese mundo. Sí, obviamente un buen maestro es el que hace que el otro sea quien tenga que ser, ¿no? Mira, hace poco, hace un mes más o menos, en mis talleres vi que ciertas reglas que se parecen a las reglas con las que yo escribo se estaban como anquilosando. Corregíamos, es todo de corrección, ¿no? Y corregían y criticaban si las frases eran largas o enrevesadas o buscaban la claridad o cierta simpleza o como sencillez también en la sintaxis. Entonces puse todos a leer a Saer y estamos hace un mes leyendo a Saer y miren cómo se puede decir. Y claro, sí, yo creo, bueno, ni hablar, uno de los modelos conscientes o inconscientes de Saer sin duda es Proust, ¿no? La frase en Proust, digamos. De hecho, es curioso, una vez leí a un crítico decir que dos escritores que trabajaban con periodos larguísimos y enrevesados, que son Proust y Lezama Lima, ambos eran asmáticos.
¿En serio? Y que él decía que probablemente esa escritura era una manera, a través de la escritura y no del aliento de la voz, recuperar ese aire que se sentía que no se tenía en los pulmones. Isar no era asmático, ¿no? No, pero bueno, hay mucha gente que efectivamente se contagia del asma o de lo contrario al asma que un Proust o un Lezama Lima podían poner en su escritura. ¿Y leíste a Laszlo Krasznahorkai? También tiene unas frases, el Sí, último sí, premio Nobel. sí, sí, sí. Ese que es en Japón, al este, la montaña, uno que tiene sigilo, que sacó sigilo. El primer punto está después de 2 páginas y un poquito. Claro, ahora vos fíjate que otro escritor que tenía esa manera de escribir y que estaba mucho más cerca de alguien, por ejemplo, como Abelardo, que era Faulkner, también. Faulkner tiene párrafos de 1,5 páginas. Había un taller muy interesante que hacía Ricardo Piglia con alumnos que sabían inglés, de leer Las palmeras salvajes en inglés y leer la traducción de Borges. Borges no podía soportar esos periodos interminables, entonces ponía cada tanto, o a lo sumo ponía guiones o paréntesis o alguna coma o algún punto y seguido, porque ese comienzo de Las palmeras salvajes, que es un médico que baja la escalera con una lámpara, Sí. va a atender a la pareja que necesita hacer un aborto, quiere hacer un aborto, hasta que entendés qué está pasando, que es un tipo, que además es médico, que va con una lámpara, porque es una época o en un lugar donde no había luz eléctrica, va con un farol a querosén. Y Borges lo simplifica, lo limpia, porque no puede tolerar esa profusión. Mira, justo el jueves pasado presentamos un libro con Fondebrider, de Maeve Brennan, una irlandesa, y buenísima, y discutíamos el tema de la traducción, porque yo quería rescatar, él estaba como traductor, yo como lectora de Maeve Brennan, y quería rescatar el valor de la traducción, porque veo un montón de libros espantosamente traducidos ahora. Y sí, Como si no fuese importante, como si el Google Translator fuera. sí, o la inteligencia artificial ahora en general. Claro, porque hay algo mucho más que la traslación mecánica de términos o de frases enteras. Hay un sabor de la lengua, una sensibilidad, una capacidad evocadora que tienen las palabras en el idioma original y que de alguna manera hay que tratar de rescatar o encontrar sus equivalentes. Aquí le damos mucha importancia al oficio del traductor, de hecho han pasado como escritores en sí, gente que no ha escrito más que traducción, como Víctor Goldstein, por ejemplo, que es un gran traductor del francés. Bueno, John Berger dice que que obviamente no se trata de transponer unas palabras en otras como un diccionario, sino que hay que volver a lo preverbal de la palabra y desde ahí escribirla. Claro. Yo justo te traje para regalarte una traducción que hice con mi papá. ¿De algún japonés. autor o autora japonés? Sí, de Akutagawa. Oh, bueno, De uno de mis poesía. favoritos. Pero poesía no puedes haber leído porque Ah, no fue no sabía que era traducida. poesía. Ah, no, maravilla, no, No se maravilla. tradujo. Bueno, muchas gracias. No. Muchas gracias. Akutagawa. Qué increíble, ¿no? Los grandes escritores algunos de los grandes escritores del siglo XX en Japón se han suicidado casi todos, ¿no? Es Sí. muy fuerte Akutagawa, Kawabata, Dazai. Tanizaki, Mishima. Mishima, sí. ¿Qué habrá en esa sociedad tiene mandatos muy poderosos, ¿no? y a veces muy rígidos? Por un lado eso y por otro lado tiene otra idea del suicidio. Sí, efectivamente, no es un castigo autoinfligido, sino... No, y no es solo del suicidio. Cada uno tiene una idea de sí como individuo diferente a la que tenemos acá. O en Occidente, digamos, en general. En Occidente en general, sí. Me gustaría hablar de ese aspecto, de cómo de esa cosmovisión tan diferente a la nuestra se permea o no en tu literatura, tal vez no en los resultados, pero sí en la manera de encararla, porque es un punto.
el día que nos conocimos salió justamente esta cuestión, ¿no? El peso que tiene esa mitad japonesa de tu ascendencia, ¿no? Pero me gustaría, antes de pasar a eso, hablar de cómo es efectivamente o estrictamente la cocina de tu escritura. Una vez que vos empezás a creer en tu identidad de escritora que escribe cuentos. Primero, ¿por qué la elección del cuento? ¿Tenés por ahí en algún cajón o en la cabeza un proyecto de novela o una novela a medio hacer? Pero ¿por qué la economía del cuento y no otras formas de ficción? Primero me gusta el cuento. Y me parece raro que en un país de cuentistas, somos todos hijos de Borges, y se siga hablando del cuento como un género. ¿Por qué novela no? Bueno, eso me lo decía una vez justamente un autor de quien fui muy amigo y quien tuve el honor de editar, que es Andrés Rivera. Y en la propia editorial, donde sus novelas, como La Revolución es un sueño eterno, o El amigo de Baudelaire, bueno, es una novela corta, cuando él venía con la propuesta de un libro de cuentos, pues tiene muchos y buenísimos cuentos, en la editorial los que manejaban la parte de las finanzas, digamos, que además ya Alfaguara en ese momento era una multinacional, decían, no, cuentos no. Y él decía lo mismo, ¿cómo puede ser que en un país de cuentistas, bueno, no solo Borges, Cortázar, Bioy Casares, claro. Silvina Ocampo, Abelardo, Pero es que somos Liliana Hecker, esencialmente cuentistas. es un país con una tradición. La literatura argentina se dice que nace con un texto que es un cuento, que es El Matadero. ¿Y cómo puede ser que nos resistamos? No, bueno, la novela es cierto, engancha de una vez y te engancha para siempre, los cuentos cambian de tono, de personaje, de tema, es difícil encontrarles una unidad para que formen un libro. Pero bueno, vos dijiste, lo mío es el cuento. Sí, pero dicho eso, lo que tengo ahí preparándose en las ollas son 2 novelas y un ensayo. Bueno, primicia que le damos al mundo. No, porque lo que tenía para contar pide esa forma ahora. ¿Cómo te das cuenta de eso? Porque por la complejidad intuís que, bueno, no, acá hay mucha tela para cortar y para contar. No me va a alcanzar con un cuento o con varios cuentos que aborden de distintos puntos de vista la complejidad de este asunto. Tiene que ser una novela. ¿Aparece así con esa certeza? Sí, de hecho una de las novelas es el desarrollo de un cuento que ya escribí. Uno se llama Los ensayos, que es sobre una mujer que cuida a su madre. Y tengo, te das cuenta por todo el material que tengo, por la estructura que quiero darle, que no es ya una cosa concisa con principio y final, sino algo un poco más deforme, menos... porque el cuento, al ser algo abarcable, una sensación que yo tengo es como que uno ya entendió claramente. Uno escribe un cuento porque ya tiene claro... Algo entendió. Uno escribe una novela porque uno escribe una novela para ver si puede entender. Esa sería tal vez es interesante. O al menos preguntándome la voy a escribir. Claro. Como manejando así, y tiene que ser más material. ¿Cómo, a ver si podemos establecer esta diferencia? Si bien no debe haber reglas ni patrones fijos, pero si pudieras, incluso si querés ejemplificarlo con uno de ellos, ¿cómo nacen tus cuentos y cómo es el proceso de la escritura? ¿Te aparece una idea? Abelardo justamente decía en una entrevista que yo le hice para un programa de radio que tuve hace muchos años, que él no podía ponerse a escribir un cuento si no conocía el final. Que escribir el cuento significaba el desafío de cómo llegar a ese desenlace. Eso es Repow.
Sí, y Abelardo escribía cuentos como así con un arquito más prolijo y más Sí, clásico. era muy clásico. Muy clásico. No, yo puedo escribir a partir de cosas muy disímiles. Por un par de ejemplos, una vez leí unas estadísticas de suicidio en Japón, justo que hablábamos de eso, y no estaba informado, solo estaban las estadísticas y decía que los hombres se suicidaban de noche y de madrugada, que obviamente comprendí enseguida, y las mujeres al mediodía, y me pareció muy incomprensible. Y me quedé pensando por qué alguien se puede matar al mediodía. Y cuando me di cuenta, me dio muchísima tristeza. Y me senté a escribir una mujer que se mata al mediodía. No importa por qué, no importa quién es su marido, su historia, si tiene depresión o tiene no sé, una decepción por algo, o solo una mujer que se mata al mediodía. Sí, porque hay algo de intriga en eso. ¿Qué lleva a alguien a matarse en ese momento del día? Porque está bastante establecido, por cierto sentido común, que efectivamente la madrugada... De hecho, hay una obra de teatro, lo comentábamos en alguna de las otras conversaciones de este ciclo, una dramaturga inglesa, Sarah Kane, que escribe una obra de teatro que se llama 4:48 Psicosis. Y 4:48 es la hora del día, son las 4:48 de la mañana, de la madrugada. Y ella había averiguado que efectivamente en Inglaterra las estadísticas de suicidio, hombres o mujeres, eran a esa hora, que es comprensible, es esa hora en la que uno se siente más solo que nunca. Por supuesto. ¿No? Porque no hay nadie a quien pueda llamar por teléfono, no se atreve, están dormidos. Morir en Buenos Aires era de madrugada. Tal cual, exactamente, como dice el texto. Ahora, claro, ¿por qué alguien se mata? ¿No? O sea, cuando hay un misterio aparece la necesidad de investigarlo. Hay una frase famosa de Chekhov que dice, acá tengo una bonita idea para un cuento. Un hombre gana una fortuna en el casino, vuelve a su casa y se suicida. Que está en formas breves de Piglia. Exactamente, lo desarrolla. Me encanta, yo en los talleres lo uso para... Es extraordinario. Bueno, escriban esto. Van a ver que la trama es lo de menos, la trama... Claro, es un trabajo medio de investigación detectivesca, ¿no? Pero mirá lo que pasó, me senté a escribir una mujer que se mata al mediodía. Cuando terminé de escribirlo, y es un texto muy breve, lo escribí en una sentada, cuando terminé de escribirlo me di cuenta que estaba en segunda, que es en parte lo que yo quería decir, es lo que yo sentía que le pasaba a esa mujer, ¿no? Esa segunda. Sí, como que le ibas hablando a esa mujer. Sí, o que alguien le hablaba a esa mujer, que era una especie de imperativo y al mismo tiempo un futuro del que no se puede escapar, ¿no? Sí, que es un poco la idea de la tragedia, ¿no? Claro. La tragedia es una fatalidad, que hagas lo que hagas, inevitablemente las cosas se van a dar de esa forma y van a terminar mal. Y el proceso, me decís, en ese caso lo escribiste de una sentada. Salió de una sentada. ¿Cómo escribís? ¿Escribís a mano o vas directamente a la computadora o al teclado? Prefiero escribir en la computadora. A veces no puedo. Si estás en un bar o un lugar donde se te ocurre algo y no lo querés perder. Pero además me distraigo un poco me distraigo bastante con la escritura, con la caligrafía en sí. Empiezo a hacer cosas, empiezo a ver cómo estoy dibujando las letras, cómo me quedó, cómo ya me distrae mucho. En cambio, esta asepsia de la computadora me ayuda mucho. Además de que tipeo, obviamente, mucho más rápido. A mí me pasa lo mismo. La gente que siga este ciclo se va a aburrir porque creo que ya lo he dicho. Pero yo soy zurdo y al zurdo le cuesta bastante escribir porque la escritura en español al menos es de izquierda a derecha, como en muchas lenguas,
Entonces yo voy tapando con la mano, el zurdo va tapando con la Claro. mano lo que escribe, entonces para poder ver tiene que hacer este movimiento. Hay zurdos que al revés giran el cuaderno y escriben así, pero Claro. y entonces cansa mucho escribir con la mano izquierda y además es más difícil que salga una letra legible y prolija. Yo siempre tuve muchos problemas para entender mis propios apuntes tomados en clases diversas. Entonces cuando ya de joven, antes de la computadora, usaba la máquina de escribir, me liberaba de esa dificultad, ¿no? Y en tu caso de entretenerte con el dibujo de tu caligrafía. Yo en los 80 que escribía así más enloquecidamente, mira, tengo un dedo torcido de escribir así a De mano. tanto escribir, claro, Sí. porque se te Hacía deformó. fuerza y se me torcieron los dedos. Entonces vas directamente a la computadora. Además, claro, vos empezaste a escribir, como decís, rabiosamente en los 80 y al poco tiempo aparecieron las computadoras. Fines de los 80 ya había computadoras. De hecho, no sé en qué época estudiaste o te fuiste al taller de Abelardo, pero Abelardo era, para muchos de los escritores, era como una especie de gurú de la computación. Sabía muchísimo. Entonces todos lo llamábamos a él cuando teníamos problemas, todos tuvimos ¿En problemas serio? con nuestras primeras computadoras, porque además aparecía el miedo de que de repente desaparecía el texto porque uno había apretado una tecla o un comando equivocado, y el miedo de perderlo todo. Y él decía, no, tranquilo, está ahí, ya lo vas a encontrar. Y era como el que más sabía. Había un programa que se usaba en esa época, todavía no había Windows, que era el WordPerfect, y él era como una especie de sabio de ese programa. No, yo ya fui en el 2007, Claro, no, 2008. ya en esa época todos teníamos Claro, Windows y sí, sí, era mucho sí. más amable. El Word del Windows tiene Sí. muchas herramientas que facilitan todo. Podés buscar palabras para ver si hay repeticiones. El mismo corrector te marca con una línea Sí. roja si estás escribiendo algo mal. A veces es demasiado cuadrado, no demasiado normativo, y uno a veces busca romper la gramática o la ortografía por una Sí, necesidad. uno distingue deje de dejé. Sí, tal cual. Y entonces esa escritura es directamente en la computadora. Pero ¿cómo pasas de la instancia de un primer borrador al texto definitivo? Porque no siempre serán cuentos que salen de una sentada como el de la mujer que se suicida al mediodía. Pero muchos cuentos fueron de una sentada. Pero hay un trabajo previo tuyo en la Mucho. cabeza. Por Vos eso, podés yo trabajar con el texto sin escribirlo. sí. Hay un trabajo justamente Abelardo. preverbal, como diría Berger, ¿no? Abelardo me decía que sí, pero también a veces ya es verbal. A veces es preverbal, como lo que voy manipulando son ideas, eh, pero a veces son palabras. Abelardo me decía que que había dos clases de escritores y porque una vez me olvidé, tenía que leer o quería leer y me olvidé el texto, entonces lo dije. Y Abelardo dijo que había escritores que escribían en su cabeza con palabras y que son los que podían dictar. Ya bueno, Borges Bueno, a la sí. fuerza tuvo que hacerlo porque se quedó ciego, no podía ni escribir ni leer lo que escribía. Yo algunos textos los escribí así, como en palabras en mi cabeza, y otros, como el que te decía de la mujer que se suicida, no escribí nada, pero me senté Ya cargada con cargada esa... y no había una gran trama. Iba a escribir una mujer que hace un desayuno y después mete la cabeza en el horno. No había nada más para pensar. Ahora sí vuelvo al tema de tu formación o de tu genética japonesa, digamos, ¿no? Tu relación con ese padre que hablaba un español seguramente con acento, defectuoso, y que además, por lo que recuerdo de aquella charla que tuvimos en la Biblioteca Nacional, que discutía, comparaba el japonés con el español y decía que era un idioma completamente antieconómico. ¿Para qué esa necesidad de artículos, ¿no? Por ejemplo? Sí, sí, no es muy discutidor, solo te pone en evidencia las cosas, ¿no? Bien. Por ejemplo, en la casa en la que yo me crié no se usaban artículos. O Hablando. mm,
¿Y cómo sería una frase? Mm, Pone mesa en lugar de pone pone la mesa, mesa. pone Pone mesa, mesa. pone mesa. Pone mesa era muy todos los días. Claro, claro, por eso se me Pone ocurrió. mesa, Porque limpia cuarto. él hablaba así. ¿Y tu mamá se contagiaba de esa manera de hablar? No, tu mamá hablaba. Mucha gente se va contagiando. Mira. ¿Y vos Porque también le hablabas así a tu papá sin artículos? no, no. Pero, y me acuerdo de dos términos, no me acuerdo de las palabras, pero sí me acuerdo de la singularidad de esos términos. Hoy se lo comentaba a Facundo Ruiz, eh, que uno era un término para definir la oscuridad, no cuando es una oscuridad ambiente, sino la que uno mismo se provoca cuando cierra los ojos. Sí, Y otro era el sentimiento que tiene la persona cuando llega a su casa. eso sí es una palabra. Esa es una palabra que me gusta a mí. ¿Cómo es la palabra en japonés? Tadaima. Tadaima. Sí, tadaima. ¿Qué es lo que dice un? Es una especie de llegué. Pero a mí me gusta porque si no hay palabra, no existe el momento, ¿no? Es la palabra la que funda ese mini ritual que me parece muy lindo. Además, en japonés sería que te sacas los zapatos, Los dejas afuera. claro, los dejas en la En la entrada, entrada, sí, a eso me refiero. No se entra con los zapatos a la casa. claro, y me gusta esa Todos idea. fuimos un poquito japoneses en la pandemia, porque había tal paranoia con que el virus estaba en todos lados que había que dejar Sí. el calzado en la puerta, ¿no? ¿Y cuál otra dije? Ay, me hace todo el tiempo preguntas así. Esa vez me había preguntado, me pregunta las palabras, pero en general cuando me pregunta las palabras yo no las tengo, el 90% de las veces, porque no existen. Existen en japonés y él Claro, está pensando un concepto que existe para la cultura y la lengua japonesa que no o tiene no, equivalente. o no. Pero a él se le ocurrió que debería haber una Y palabra en español. identifica esa cosa que sea, por ejemplo, me dijo, ¿cómo se llama esa oscuridad de cuando cerrás los ojos, eso que ves? eh, que no es negro tampoco. ¿No existe ese término en japonés? No, Ah, entonces yo entendí mal aquella otra vez. Yo pensé que o sí. creo que no, creo que no. O sea, claro, él está entre dos culturas, entre dos lenguas permanentemente, desde hace ya muchos años, porque Sí. cuando vino acá, bueno, vos naciste en el Él 67, vino en así el 61 a Brasil. Vivió en Brasil, después en Haití y después vino a Buenos Aires. Debe haber venido acá en el 63, 4. y entonces está, claro, permanentemente negociando entre las dos lenguas. A Sí. esta altura ya vive tu padre, Vive en mi casa. debe tener ya una relación con el español mucho más familiar, pero me imagino justo en esos años, que eran tus primeros años, no hacía mucho que él estaba acá. Sí, pero a mí me resulta interesante la relación que tiene con el español, porque es como vos dijiste que lo cuestionaba, no lo cuestiona así, no dice, no, este idioma, como decía a veces Abelardo del español de España. Eh, Le solo, llamaba la atención, solo que lo mira, claro. lo desnaturaliza. Entonces eso, pregunta cómo se dice cosas para las que no hay palabras, o hace ligeros cambios, o usa palabras de un modo poco convencional. Y cómo todas esas conversaciones, esas complicidades, ese obrar de alguna manera como asesora de la lengua que para vos es materna, pero para tu padre no, y además todo lo que conlleva eso, porque una lengua es una manera de ver el mundo, justamente. Siempre yo cito el ejemplo, cuando Cicerón se pone a traducir a algunos filósofos griegos, descubre que los griegos han pensado cosas que los romanos no han pensado y tiene que inventar un neologismo. Claro. El participio presente del verbo ser, que es ente, no existía en la lengua latina clásica. Lo inventa San Agustín, porque tiene que
traducir el concepto de ontos griego, que es eso, lo que es, lo que está haciendo, el ente. No había una palabra para eso. Entonces, ¿cómo esa familiaridad, esa intimidad con tu padre, esa visión del mundo que él tenía desde la lengua japonesa, se filtró o no en tu escritura, en tu manera de contar, en tu manera de decir? Yo creo que se filtró primero en mi modo de estar en el mundo, en algo preverbal. Claro. Y entonces después se traduce en las palabras, pero de un modo preverbal sí. Por eso también la incomodidad que me lleva a escribir. Uno, como decía Abelardo, si uno es feliz, uno no escribe. Se queda ahí siendo feliz. Sí, tal cual. Bueno, Aira lo decía de otra manera alguna vez, me lo comentaba a mí. Es imposible o muy difícil escribir una novela sobre la felicidad. O sea, ¿a quién se interesaría? Sería. A uno le interesan los problemas, ¿no? Como dice cruelmente Roberto Art, la miseria ajena reconforta, porque mirá los problemas que tienen los otros, los nuestros son una pavada al lado de eso. Sí. De hecho, había un viejo radioteatro argentino, yo no había nacido, tan viejo no soy, pero heredé la frase porque la decían mis padres, no, ese tiene más problemas que los Pérez García. Sí. Los Pérez García eran una familia de la radio que obviamente tenían todos los conflictos que hacían entretenido escuchar sus historias, ¿no? Uno escribe porque está mal, digamos, porque hay que reparar algo, hay que compensar algo, hay que restañarlo, ¿no? Hay que comprender la causa de un dolor o de una desgracia, ¿no? De una pérdida. Y a partir o de lo ahí, que sea, o el mundo. Sí. Bueno, en tu caso, ese cuento, ¿no? Descubrís que las mujeres en Japón, según una estadística, se tienden a suicidarse al mediodía. Claro, obviamente para escribir un cuento, inteligentemente, vos no pudiste escribir un cuento sobre las mujeres japonesas en general. Tuviste que elegir una mujer en particular. Nadie sigue las historias, digamos, de la diferencia entre la sociología y la literatura. La sociología habla de generalidades y la literatura habla de casos concretos, ¿no? Sí, pero además a mí me interesa más el modo en el que habla la literatura, en el sentido de que la sociología o la antropología o la ciencia que sea que vaya a estudiar a las mujeres que se suicidan, hablan claro y en las líneas. Y a mí me interesa más hablar entre líneas. Entre líneas, sí, eso lo sé. Bueno, se nota leyendo tus cuentos que lo más importante no se dice, digamos. No se dice de manera explícita, se sugiere o está ahí. Tal vez porque vos, en tanto autora, pero las voces que narran tampoco tienen toda la verdad del asunto. Nadie tiene la verdad. Porque no se puede, claro, esa idea del narrador como el demiurgo, ¿no? Que maneja todo, el narrador omnisciente. Bueno, pudo haber estado muy bien y ser muy eficaz en el siglo XIX, digamos, tal vez, como uno de los modelos, pero se acerca más a la verdad de la experiencia de todos nosotros que quien cuenta una historia no sabe todo lo que pasa, aunque cuente una historia sobre sí mismo. Antes hablábamos, sí, sobre sí mismo no se sabe más que de los demás. Antes hablábamos de Akutagawa. A mí me encanta su cuento En el bosque. Claro. Y para mí es como... Es que es eso. Un manifiesto Son los sobre distintos qué es la puntos verdad. de vista. Además, hasta se da el lujo de incluir al muerto, el testimonio del muerto. Sí, con el pero además no procedimiento encajan. Claro, no es que son se cierra complementarios, en ¿no? un... Porque Claro. están, para quienes no lo sepan, El bosque es un cuento de una pareja de amantes que se confabulan para asesinar al marido de la mujer. ¿O no? Está claro. muerto el marido. Hay un triángulo y el que muere es el marido de la Exactamente. mujer. Y bueno, hay una investigación y se le da voz al muerto a través de una medium, de un medium, no Sí. recuerdo. Al muerto, al asesino, a la mujer y a algunos testigos. Sí, ¿no? también hay algún testigos. policía. Sí. Claro, es extraordinario. Bueno, otra variante de eso que es posterior, y estoy seguro de que no, es anterior, que es de Wilkie Collins, es La piedra lunar. Sí. Que es la historia también de un crimen contada por todos los que participan. Uno de los que son miembros de una familia, creo, ¿no?
Entonces hay uno que les propone a todos que cada uno cuente su versión y la cuente por escrito, ¿no? Lo cual ya hace que haya distintas voces, no solo distintos puntos de vista, sino distintas maneras de acceder a los hechos, ¿no? Sí, pero a mí lo que me gusta es eso, cuando no queda una idea de verdad como algo asequible y que está ahí completo y redondo. No existe, es algo a lo que todos le pegan unos manotazos y, Claro. y nadie posee. ¿Y cómo corregís? ¿Qué corregís? ¿Qué es lo que hay que enmendar de las primeras versiones? ¿Cuál es el criterio, digamos? ¿Cuestiones de oído, de estilo, de cómo suena la frase? ¿O momentos en que te parece que te pones demasiado obvia o demasiado aseverativa y justamente salís de este lugar de relativa incertidumbre? Al principio corregía más quitando. En los talleres suelo apuntar a eso, a quitar. Y hay una frase de Saint-Exupéry que me gusta: un cuento no está terminado hasta que no se puede agregar nada, no, sino no se puede quitar nada. Claro. Sí, en eso esencial. Hay cierto parentesco, lo hablábamos también una vez con Abelardo, entre el cuento y el poema. Sí, En ambos se cumple. Yo doy talleres de poesía, que es lo que más ejerzo, lo que más escribo yo, y siempre digo, menos siempre es más, siempre es mejor, siempre podés decirlo con menos palabras. Y siempre cito un ejemplo que no es de la poesía ni de la literatura, de la publicidad debería ser, de un cartel que dice: aquí se vende pescado fresco. ¿Cuántas palabras sobran ahí? Todas menos pescado. Claro, porque aquí está obvio, porque el cartel, salvo que tenga una flecha y diga a 50 metros pescado, que se vende seguro, porque nadie va a poner un cartel para anunciar que está regalando el pescado, y que es fresco, además si está al lado, el cartel está al lado del mar, es pescado que se acaba de pescar, ¿no? Entonces lo único que debería decir es pescado ese cartel. Eso estaba en una charla de Borges, yo lo escuché, ¿no? Yo ya no sé de dónde me vino, pero es Sí, probable que una lo haya charla de dicho Borges Borges. con Carrizo. Claro, exactamente, ahí está, mira, me devolviste la fuente. Bueno, y al principio corregía así, más quitando. Y ahora, bueno, el clásico péndulo, ahora escribo tan lacónica Que te das cuenta que te vas de mambo, que tenés claro, que tengo ya... que un poco... Es que el problema es ese siempre, es el equilibrio, ¿no?, entre la obviedad y el hermetismo. Entonces, tampoco, salvo que uno tenga como política y poética, decir, bueno, que se arreglen, yo voy a decir lo que tenga ganas de decir, lo que necesite decir, y si no es suficiente esa información para que más o menos se configure un sentido, problema del lector. Pero bueno, es una posición un poco extrema y poco amable con quien lee, ¿no? Pero tampoco, como decía, volviendo a otra de las grandes figuras que mencionamos hoy, a Piglia, él decía: yo siempre escribo pensando que el lector es más inteligente que yo. Bueno, yo en los talleres les digo, ustedes van a buscar a sus lectores con lo que escriban. Entonces, si escriben para tontos, se van a encontrar con gente Con tonta. lectores tontos, sí, sí, sí. Entonces, mejor escribamos para gente que puede deducir, leer entre líneas. ¿Tenés material ya suficiente para la o las novelas que querés escribir? ¿En qué momento te parece que estarías en condiciones de pasar a la escritura propiamente dicha de esa? No, había empezado a escribir una después de la pandemia, porque me pasé la pandemia mirando películas japonesas muy viejas con mi papá. De Ozu, no sé, o más atrás. No, más atrás, mudas. Claro. Ah, de la época muda, claro. Pero también Ozu, Kurosawa, Mizoguchi, Kobayashi. Y había empezado a escribir una novela mezclando las escenas de las películas con lo que conversábamos. Pero tenía poco escrito, no sé, unas 25 o 30 páginas, y mientras cuidaba a mi mamá.
Que también vivía con que vos. también vivía conmigo y estaba muy enferma. Y sin querer, esta era la pila de la novela que yo creía que estaba escribiendo y estaba así chiquita, y sin querer la otra pila de textos que no me había propuesto escribir creció sola mucho. Y mi mamá se murió hace un par de meses. Lo lamento. Entonces, gracias. Y entonces sé que voy a hacer algo con todo eso, pero tengo que esperar más. Y en el medio surgió otro proyecto de otro tipo, un proyecto audiovisual que me distrajo un montón. Y tenía que trabajar, di muchísimos talleres, seminarios, clases, charlas. Entonces lo que tengo en la punta de la lengua es más de tipo ensayístico sobre escritura. Eso es lo que había quedado pendiente, sí. O sobre temas que me interesan. Cuando doy una charla, que además muchas cosas se repiten, entonces uno empieza ya a poder mirar lo mismo que uno está diciendo, lo puedes mirar Sí, le desde va otro encontrando cada lado. vez más aristas, Sí. más resonancias. Entonces, desde ahí es lo que tengo más a mano ahora, escribir algo sobre escritura, y quiero escritura y algunas cosas que me dispara el tema de la escritura. Terminamos siempre estas charlas con una pregunta similar y no te la voy a evitar. Y además vos das talleres, así que lo tenés presente. Algunas cosas ya dijiste, ¿no? De cosas que les decís a la gente que va a tus talleres. Esto de, bueno, traten de decirlo con la menor cantidad de palabras posibles y no subestimen al lector, lo mencionábamos recién. ¿Se te ocurre algo más que pudieras decirle a alguien que vea y escuche esta conversación y le pueda ser útil para sentarse a escribir? Lo más importante para sentarse a escribir para mí es: piensen en lo no dicho, en lo que no van a escribir, no solo las palabras que quieren escribir, la trama que quieren escribir, sino la parte abajo del iceberg, ¿no? Lo que verdaderamente quieren poner en juego. Bueno, Alejandra, te agradezco muchísimo por todo lo dicho y también por todo lo no dicho, que quedó implícito y es tan valioso como lo que has comentado. Gracias a vos, Guillermo.